Ahora nos encontramos con Jacobo Manuel Caridad, que está pues contándonos cosas muy interesantes sobre la historia de las religiones y concretamente sobre la historia del zoroastrismo, una de las primeras religiones reveladas y que tuvo pues mucha influencia en la historia del mundo, y sobre todo en zonas como Irán en la antigüedad. Entonces estamos hablando sobre la idea de que Zoroastro planteaba que, digamos, que el mal en el mundo no puede ser responsabilidad de una divinidad buena como sería Ahura Mazda, sino que sería la responsabilidad de una divinidad mala, un demonio, como sería Angra Mainyu. Ujú. Y plantea, por lo tanto, una existencia de un dualismo bastante importante en el que estas dos pues, entidades estarían enfrentadas, En un conflicto no eterno, pero en un conflicto, pero sí. un conflicto continuo hasta que pues, se resolviese, digamos, al final de la historia. Ujú. O En en el periodo, algún... en el concreto es el periodo de separación, el Ujú. periodo de creación, el periodo de mezcla, que es cuando contaba antes que Angry Manju destruye la creación primera que hizo Ahura Mazda, y ese periodo da lugar a la segunda etapa de la cosmogonía zoroastriana. Y en la tercera etapa sería cuando sería vencido definitivamente Angry Manju. Ok, entonces esto plantea unas preguntas interesantes porque hay otras tradiciones religiosas y filosóficas posteriores que también tienen una gran influencia de este, o parecen, tienen una similitud estructural con este dualismo. Ujú. Es decir, que plantean también como la existencia de dos fuerzas que están continuamente en Son combate, antagónicas, pero sí. de una forma más o menos como equilibrada. Entonces podríamos hablar, por ejemplo, del maniqueísmo. Entonces, ¿existe alguna influencia del zoroastrismo en estas otras corrientes? ¿Qué corrientes podríamos destacar y cuáles serían sus similitudes? A ver, en el caso concreto del maniqueísmo, que es lo que la gente mayormente asocia siempre por el tema del dualismo, es una influencia grande y a la vez falsa, porque el maniqueísmo lo que hace es poner de manifiesto la inferioridad del mundo físico frente al mundo ideal. Esto es como el Getik y el Menu, que también viene de la concepción del universo también que tenían los indoranianos, y en el caso del zoroastrismo, esa diferenciación, Ahura Mazda cuando hace la creación, la perfección la encuentra cuando el mundo invisible, o el mundo celestial, el mundo imaginario, perdón, el mundo imaginario, no, el mundo ideal, perdón, se convierte en el mundo físico. Entonces, para mí eso es un punto de divergencia absoluto con el maniqueísmo. Entonces, una diferencia importante sería, para el zoroastrismo hay como un mundo ideal, que sería más, digamos, puede ser más espiritual o como más, menos material, pero el objetivo sería que el mundo material se asemejase a ese mundo espiritual. No, no. El zoroastrismo, el mundo material, de hecho, en el paso que te comentaba antes de la separación, cuando el mal es vencido, en el tercer tiempo del ciclo cósmico de la cosmogonía zoroastriana, es la superación precisamente de la mezcla entre el mundo material y el mundo físico. El mundo material es el perfecto para ellos, cuando se junta con el mundo ideal. No es a la inversa que en otro tipo de concepciones que hay. Entonces, el mundo ideal y el mundo material deben juntarse. Sí, exactamente. Para ahí ese momento es cuando el mundo ya sería eterno. Vale, entonces cuando el mundo material y el mundo Correcto. espiritual se juntan, Pero a diferencia de entonces otras concepciones que hay del Getik y el Menok, en este caso, el mundo material sería no la perfección, pero sería el que habría que tender a él. Es decir, le faltaría el complemento del mundo ideal, por llamarlo de una manera, en este caso no sería ideal, pero sería la creación física cuando Ahura Mazda dota de entidad a ese mundo de las ideas que se convierte en el mundo perfecto siempre y cuando se ha derrotado el mal. Es decir, muy ¿no? bien, y para el maniqueísmo, sin embargo, el mundo material se considera como algo negativo, Exactamente, como correcto. algo malvado. Correcto, justo, sí. Ujú, Ujú. A mí fue lo que más me llamó la atención cuando descubrí este concepto ujú. del zoroastrismo, ¿no? Porque todo el mundo tiene la concepción de que generalmente todas las desviaciones que ha habido después de él se refieren a lo contrario, precisamente con el maniqueísmo, ¿no? En relación a otras relaciones que hubo también, por ejemplo, para evitar el furbanismo, para evitar, por ejemplo, también la diferenciación y la justificación de un monoteísmo, ¿no? Forzado a lo mejor en este caso, por la confusión que podría relacionar la teoría zoroastriana con este tema, de que habiendo dos espíritus creadores o anticreadores, ¿no? Como pues en la religión monoteísta, se crea la figura de Zurban en el imperio los Persias medio, y que lo que hace es convertir a Zurban en una especie de tiempo cósmico, algo parecido al principio del Asa, pero personalizado,
y relaciona también con el tiempo. Esto se extrae de los gatas también, pero gatas posteriores, en los que Zoroastro comienza a hablar también del tema del tiempo, como un principio regulador también del universo, y lo que hace es decir que tanto Ahura Mazda como Angre Manyu son hijos de él. Entonces serían dos gemelos que pasarían en ese momento a través del Pahlavi, del persa medio, llamarse Ormuzd y Ahriman, y que serían principios antagónicos, pero de un principio superior. Con lo cual, de esa manera intentarían eliminar los problemas ontológicos que puede suponer la existencia de dos principios iguales en una religión que Supuestamente, supuestamente monoteísta. es monoteísta, ¿no? Y eso sería el zurbanismo. El zurbanismo, sí. De hecho, a día de hoy es muy curioso como los propios zoroastrianos dividen sus creencias e incluyen el zurbanismo, no como una herejía, sino como una especie de separación o doctrina del zoroastrismo, junto con el maniquismo también y con otro tipo de y el mazqueísmo, que sería una especie de, más que un problema ontológico, escatológico, cosmogónico del zoroastrismo, sería una revolución social que hizo una persona llamada Mazca que quería dividir los bienes en todas las partes iguales entre los miembros del imperio persa Un comunista. y las mujeres. Básicamente es el anticipo del comunismo, es el comunismo primigenio. Pues muchísimas gracias por estas cosas tan interesantes que compartiste con nosotros, Jacobo. Muchas gracias, Dani.